13, toma 1. Yeah. Talk to him, Marty, from here. Listen, Teddy, we don't do us all a favor. You tell us. Now, don't turn the body to him. Excuse me. Yes, now talk to him in profile. Pardon me, Marty. Yeah, would you explain the name Tippy? Where does it originate from? It's a Swedish nickname. For what? For Tupsa. For what? Tupsa. Would you say that again, please? Tupsa. Thank you very much. You're welcome. That's an anatomical term, meaning... Tupsa. Little girl. Oh, really? Yes. In Swedish. Let's look again up there. Noviembre de 1961. Alfred Hitchcock dirige una prueba. Look at those people there out there. Who the hell they think they are? Strange. La mujer es Tippi Hedren. Es una ex modelo y nunca antes actuó. Hitchcock piensa convertirla en la estrella de su próxima película, The Birds. Para el director más exitoso de Hollywood, que viene además de triunfar con Psycho, nada parece imposible. Mucha gente decía, ¿cómo puedes hacer esto, Hitch? Poner a una completa desconocida, alguien que nunca antes actuó. ¿Cómo puedes poner a esta mujer protagonizando la película que vas a hacer? Se trata de una película muy importante. Y, sin embargo, Hitch estaba seguro de que yo podría hacerlo. Estaba seguro de que pasaba por su mejor momento, de que estaba entrando en su época dorada como cineasta. Tenía todo por delante. Además estaba lleno de ideas, siempre hablaba de que habría que hacer esto o lo otro. Yo estaba convencido de que estaba en su mejor momento. Pero la época dorada de Hitchcock iba a ser bastante agitada para el director y para quienes lo rodeaban. Los éxitos del pasado ya no se repetirían. Y el hombre que valoraba el orden por sobre todas las cosas vería su vida afectiva sumida en el caos. Escena 14, toma 1. Marty, I'm sending over to you a high priestess. But of what, you'll have to decide for yourself. A Hitchcock le gustaba decir que su definición de la felicidad era un horizonte despejado. Pero ya mientras tomaba las pruebas a su nueva estrella, las nubes se iban acumulando. Hitch. Alfred el autor. A principios de la década del 50, Alfred Hitchcock buscaba un hogar. En 1939 había llegado a Hollywood de la mano de David Selznick y había sufrido 7 años de intromisiones y explotación financiera antes de independizarse y formar su propia compañía, Transatlantic Pictures. Pero Transatlantic se fue a pique, y con ella la reputación de confiabilidad de taquilla que tanto le había costado ganarse a Hitchcock. Se dirigió a la Warner Brothers, en parte para olvidar el fracaso de Rope y Under Capricorn, con éxitos como Strangers on a Train. Lo que necesitaba ahora era una base segura desde la que demostrar de una vez por todas que era alguien a quien había que tener en cuenta. Los estudios Paramount serían su hogar. La gente de Paramount consideraba que ese estudio era el lugar adecuado para Hitchcock. Le dieron toda clase de oportunidades y todo aquello que pudiera necesitar. Nunca hubo discusiones. Hitchcock llegaba y decía, quiero hacer esta película. Y ellos contestaban sí. ¿Cuándo? Nunca le preguntaban por qué, sino cuándo. Este es el apartamento de un hombre llamado Jeffries, un fotógrafo periodístico que está habituado a recorrer el mundo. Ahora el mundo le ha quedado reducido al tamaño de su ventana. La seguridad que sentía Hitchcock en Paramount se hizo evidente en la elección de su primera película, Rear Window. Narrada enteramente según el punto de vista de un Jimmy Stewart condenado a su silla de ruedas y rodada en un set muy elaborado, Rear Window fue al mismo tiempo una película experimental y muy popular.
Estos son el viajante y su esposa inválida. De sus constantes peleas y discusiones surge una extraña clase de amor. La hermosa señorita Torso. Bien, al menos vista a la distancia. Era un set muy tranquilo, muy bien organizado. Recuerdo que mucha gente lo visitaba. A veces Hitchcock lo hacía cerrar, pero estaba orgulloso del set. Imaginen un pequeño apartamento. Tenía de todo, menos agua corriente y cubos de hielo. Tenía mi cama y también comida. Era muy completo. Era como una aldea en miniatura. Era la casa de muñecas de Hitchcock, que jugaba con sus muñecas y las ubicaba donde él quería. La muñeca más hermosa de esa casa de muñecas era Grace Kelly. Todos los hombres que tuvieron la suerte de trabajar con Grace Kelly se enamoraron de ella. Y me incluyo. Estoy seguro de que también Hitchcock. Era imposible que alguien pudiera estar a su lado sin enamorarse de ella. En su segundo papel con el director, la película Rear Window confirmó que Kelly era la rubia de Hitchcock por excelencia. There, miss. Now you're a special constable. What's the idea? What you As doing? long as you stay, he stays. Yes, and as long as I go, you go. Come on. Stop them! They've got away! La rubia de Hitchcock tiene una larga historia y se remonta a Madeleine Carroll en The 39 Steps. Fascinante y glacial, la mujer ideal de Hitchcock por lo general cae a tierra derribada de un solo golpe. Siempre tomaba mujeres que tenían una vida pero muy estructurada. Las ponía en situación de verdadera conmoción y analizaba cómo se las arreglaban. ¿Sobreviven? ¿Cómo sobreviven? Interesante. They're coming! They're coming! Siempre se ha dicho que Hitchcock era bastante misógino, pero en base a cosas que él me fue diciendo, yo tengo otra impresión. Pero si pensamos en sus películas, vemos que él no se identifica tanto con sus protagonistas masculinos, con Cary Grant, con James Stewart, etc., sino que si se identifica con alguien, es con la heroína sufriente. De hecho, y por lo que yo sé, él siempre disfrutó de la compañía de las mujeres. Tal vez más que de la de los hombres. Siempre tenía asistentes mujeres, secretarias mujeres. Por ejemplo, Alma, su esposa, fue la asistente y colaboradora más importante de toda su carrera. Para entonces, los Hitchcock ya se habían acostumbrado a su país adoptivo. En Hollywood vivían en una cabaña modesta en Bel Air, pero su lugar favorito era San Francisco. La ciudad y sus alrededores brindarían un set inolvidable a una de las películas más inquietantes de Hitchcock, Vértigo. Hitchcock reconocía lo que él llamaba una buena historia. En cuanto la veía, y lo que le gustó, claro, fue la idea de un hombre que perdía a una mujer y luego la resucitaba. Él no necesitaba más que decir, yo puedo hacerlo, puedo hacerlo. I don't want to die. There's someone inside me and she says I must die.
Don't let me go. Vértigo sigue siendo una de las películas más enigmáticas y, según algunos, reveladora. Es la historia de un hombre que intenta convertir a una mujer en otra que había muerto. Se ha dicho que esto refleja los intentos del propio Hitchcock de recrear a su actriz ideal. Él trataba de convertir a las mujeres en las actrices con las que le gustaba trabajar. Hubiera querido trabajar toda la vida con Ingrid Bergman y Grace Kelly. Claro. Y todas las demás actrices tenían que ser como ellas. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? En realidad se parecía mucho al hombre de la historia que trataba de transformar a alguien. Él sabía de qué estaba hablando, por supuesto. Claro que él no hacía las cosas de ese modo. No, señor. Con Vértigo, Hitchcock hizo un gran intento de superar la fórmula tradicional del cine de suspenso. Pero fueron pocos los críticos que supieron apreciarlo. Uno calificó a la película de tontería delirante y aseguró que le había provocado mareos. Otros fueron menos amables. Hitch consideraba que los críticos eran un mal necesario. De hecho, concedió entrevistas a muchos críticos, pero no sentía ningún respeto por ellos. En realidad pensaba que la mayor parte del tiempo no sabían de qué hablaban. Veían en sus películas cosas que él nunca pensó y se equivocaban en aquellas trascendentes. I think they're very nice. I think they're very human. They're subject to all kinds of human foibles, is that the word? And I think they mean very well. I'm not going to stress the word mean. I said they mean very well. And they have their job to do, and I have my job to do. Sin embargo, por más que los críticos norteamericanos y británicos no tuvieron piedad de Vértigo, también se iba generando un poderoso movimiento en otro sentido. El maestro del suspenso estaba a punto de convertirse en el maestro autor. We are now on the air. Fue François Truffaut, uno de los principales exponentes de la nueva ola del cine francés, quien hizo más por transformar la reputación de Hitchcock. La extraordinaria entrevista que le hizo a su ídolo se prolongó más de 50 horas. Fue un interrogatorio y también un acto de homenaje. Con la colaboración de Helen Scott, que le sirvió de intérprete, Truffaut hizo que Hitchcock recorriera paso a paso su vida y su carrera. Del periodo de su infancia siempre se habla de una historia. En la estación de policía, cuando su padre lo hizo encerrar. ¿Qué había hecho para merecer tal cosa? I cannot imagine, because my father used to call me the little lamb without a spot. Emocionado ante el respetuoso afecto que le demostraba Truffaut, el director hizo a un lado el Hitchcock personaje y empezó a revelar al verdadero Alfred Hitchcock, algo que nunca había hecho, al menos en tal medida. Why is it that the love scenes Pourquoi est-ce que les scènes d'amour que je mets dans mes usually so strong? Sont tellement fortes? I don't get any particular kick out of doing that sort of scene personnellement, ça ne myself. me donne aucune sensation particulière de faire une As we've scène. discussed before, I'm a celibate, you know. Parce que comme nous l'avons dit avant, je suis moi un célibat. I mean, I'm not against it, Je ne suis pas contre. but I just don't Mais ça nous amène à think une about question it que vous very voulez poser. much, you know. Mais je n'y pense pas beaucoup, dit-il. Vos films en sont pleins. Sí, pero sus películas abundan en ello. What is it? I would say then maybe that's the outlet, huh? Alors je dis c'est peut-être les coulées, c'est ça que je veux dire. Peut-être, comme oui, comme les crimes d'ailleurs. Al igual que los crímenes. Maybe. En un momento, Hitchcock habló de la idea de una película sobre 24 horas en la vida de una ciudad, narrada enteramente desde la perspectiva de la comida.
I would like to do of 24 hours in the city. I can see the whole film from beginning to end tout le film now. du début jusqu'à la fin maintenant. I tried to do it on a food analogy. I tried to show the arrival of food in the city, the distribution of it, the buying of it, the cooking, the eating, and then gradually the end of the film would be the sewer. They tip it in the ocean, you know. Qui est retombé dans l'océan. The early brand new gleaming green vegetables and the mess of them that go out at the end of the day. It's what people do to good things. You could make your theme almost the rottenness of humanity. Alors, votre thème devient la saleté de l'humanité. You know. La entrevista de Truffaut confirmó que Hitchcock era un gran director y autor. Para su indignación, sin embargo, nunca pudo escapar a su otro costado famoso, el del maestro del espectáculo. Usted es, y lo digo como un elogio, usted es una suerte de gran manipulador. Lo digo porque usted sabe mucho sobre los trucos del oficio. Don't you think technique would be a nicer word? If I were a painter, would you call strokes from the brush tricks? Irónicamente, lo que más influyó en que no se lo tomara con seriedad como artista fue precisamente aquello que más contribuyó a su fama. Oh, good evening. I was just about to send greetings to an old friend. A partir de 1955 y durante 10 años, los programas de televisión de Hitchcock fueron muy populares en las pantallas norteamericanas. Los producía su protegida Joan Harrison y se hicieron famosos por sus brillantes desarrollos y su excelente producción. Lo más importante, sin embargo, eran las presentaciones de Hitchcock, que escribía Jimmy Allardyce. Él hacía todo lo que Jimmy le pedía en las presentaciones. Por ejemplo, recuerdo una vez que Hitch apareció dentro de una botella. También se lo podía ver muchas veces jugando golf vestido de una manera, yo diría, muy extravagante. A veces interpretaba a su propio hermano. O aparecía con un león. Hacía lo que fuera. Bien, cuando llegaban los textos de las presentaciones, yo le decía a Joan Harrison, no le podemos mostrar esto, nunca lo haría. ¿Seguro? Nunca, jamás. Será mejor devolverlo. Ella contestaba, Hitch lo hará. Él creó ese personaje bufonesco, era lo único que yo le criticaba. Pero entendía por qué lo hacía. Quiso ser rico y famoso y lo consiguió. Pero al crear ese personaje bufonesco, le restaba importancia al mundo del cine. Ellos se ofendieron. De hecho, porque él creó ese personaje que lo hizo famoso en todo el mundo. Por lo tanto, dijeron, sus películas no pueden ser tan buenas. Y por eso, nunca le dieron un Oscar de la Academia. El hombre que convirtió a Hitchcock en una estrella de la televisión fue su agente, Lou Wasserman, que dirigía la agencia artística MCA. Wasserman encarnaba todo el poder de la llamada oficina del frente, los ejecutivos, el extremo comercial de la industria cinematográfica. Ejercía el tipo de autoridad que Hitchcock respetaba y odiaba al mismo tiempo. Bajo la dirección de Wasserman, la MCA se había convertido en una de las agencias artísticas más poderosas de la historia de Hollywood. En 1958 compró los estudios Universal, donde se hacía el programa de televisión de Hitchcock. El siguiente paso de Wasserman fue sacar a Hitchcock de Paramount y llevarlo a filmar a Universal. Esta vez se trataría de una historia sombría sobre una mujer fugitiva, un hombre extraño, su madre dominante y un motel descuidado. Psycho is my first attempt at a shocker.
In other words, it has in its content certain episodes which do shock. In some sense it could be called a horror film, but the horror only comes to you after you've seen it, when you get home in the dark. Fue la última película que hizo en Paramount. Sé que esperaban que hiciera otra North by Northwest, algo de mucha producción, en color, con todo, y él hizo una pequeña película en blanco y negro. Bueno, la verdad es que no lo podían creer, estaban totalmente horrorizados. No lo podía creer. Le dije, Hitch, ¿para qué me diste a leer esto? Le dije, esto es para tu programa de TV, no es para una película. Ese asesinato y toda esa historia de mirar a escondidas. Era una película barata, no era una buena película, no era de las que hacía Hitchcock. Le dije, Hitch, yo no quiero participar en esta película. Paramount rechazó Psycho. Se alegraron de que la película se hiciera en Universal y les complació mucho que Hitchcock ofreciera financiar la película de su propio bolsillo. Para Hitchcock, Psycho era la mayor apuesta de su vida. Todos quienes trabajaron en la película sabían que el tema del presupuesto le preocupaba mucho. Yo quería hacer una película grandiosa, en Technicolor, una película maravillosa. Y lo primero que me dijo Hitchcock fue, hay una compañía, American International, que hace películas por unos $250,000. Y agregó, ¿qué tal si hiciéramos eso? Creo que lo que quería decir era, ¿qué pasaría si alguien como él dirigiera una de esas películas de bajo presupuesto? Me confió que tenía intenciones de hacer Psycho por menos de $1 millón y que iba a usar su equipo de televisión. Toda esa gente que había trabajado tan bien en la serie ahora iba a trabajar en la película. Al principio me sentí muy desilusionado. Así es. Pero Psycho iba más allá del dinero. Con la serie de televisión, Hitchcock había conquistado un público más joven. Psycho iba a ser para ellos. El guionista Joe Stefano no había terminado sus estudios secundarios, pero en aquel momento se psicoanalizaba, lo cual resultó ser un buen vínculo con la nueva generación. Era una película sobre sexo. Siempre había sido una película sobre sexo, en lo que a mí respecta. Todos los problemas entre madres e hijos son siempre sexuales. Le dije a Hitchcock lo que yo pensaba. Incluso le conté que una vez, en una sesión, me había dado cuenta de que yo podría haber asesinado a mi madre cuando tenía 14 años. Se sorprendió mucho y le pareció muy interesante. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Él preparó muy bien esta película porque lo tenía bien pensado. ¿Sabes? Se corrieron muchos rumores. Desnudo, asesinatos, sangre, todo eso. Él las provocó y lo hizo saber a todos para que se corriera la voz y todos empezaran a interesarse. La escena de la ducha llevó más de 7 días de filmación y más de 70 tomas. Si bien está en la pantalla 2 segundos, si bien la toma desde arriba está en la pantalla 2 segundos, llevó 2 horas hacerla, porque era una parte muy importante de todo el montaje. Fue muy difícil. Yo no tenía idea del impacto que tendría la escena de la ducha cuando la estábamos rodando. Sabía que cada escena tenía su impacto, sobre todo la última, pero no me di cuenta del efecto que tenía hasta que la vi. Entonces vi que él había planeado todo cuidadosamente.
Cada corte de la película, cada corte de edición equivalía a la hoja del cuchillo. Entré a la oficina de Hitch el día después del estreno. Mientras entraba, Yo me reí, me senté y luego le telefonearon para decirle que llovía en Chicago, donde se proyectaba la película y que la gente hacía fila bajo la lluvia para entrar al cine. Él dijo, consíganle paraguas. Después de Psycho, Hitchcock pasó a Universal de manera permanente. En el último piso de la llamada Torre Negra, Wasserman se aseguraba de que a su director no le faltara nada. Tenía su oficina privada, tenía una zona de almuerzo y también un sector donde estaba toda su producción, el jefe técnico, el asistente de dirección, el departamento de arte, el departamento de edición y también tenía una sala de proyección. Era el único que contaba con todo eso en Universal y era maravilloso trabajar en esas condiciones. La magnitud del éxito de Psycho sorprendió a todos y también originó algunos problemas. Hitchcock solía quejarse de que debía estar en competencia consigo mismo y, claro, la gente protestaba cuando una película no era la película de Hitchcock que esperaban y creo que eso era bastante duro para él. Hitchcock era propiedad suya, les pertenecía. Esperaban que él llenara sus expectativas. Vía televisión, entraba a su casa los domingos por la noche y querían una nueva Psycho. Pero mientras la gente quería más de lo mismo, los críticos parecían buscar algo diferente. Las críticas adversas habían afectado a Hitchcock. Quería demostrar que su estilo de cine puro podía presentar personajes de gran profundidad psicológica. Lamentablemente no reveló sus ambiciones al guionista, Ivan Hunter, que en ese momento trabajaba en lo que él creía sería una extraña comedia con un desenlace macabro. Esta extraña comedia se llamaría The Birds. Hitch tenía una idea completamente opuesta a la mía. Ojalá me lo hubiera dicho, porque podríamos haber trabajado en ello. Él buscaba una suerte de respeto que no tenía o que a él le parecía que no tenía. Bien, nosotros pensábamos que era un director muy respetable, pero él sentía que no se lo había tratado con el suficiente respeto. Le mostró el guión a Pritchard, un amigo suyo, un cuentista y prestigioso crítico londinense. De pronto, comencé a recibir sugerencias que no provenían de Hitch. Mientras Hunter trabajaba a ciegas, Hitchcock se dedicaba a lo que había pasado a ser su mayor preocupación: la creación de una estrella femenina que luciera como Grace Kelly e hiciera lo que se le ordenara. Él quería a alguien propio. Quería una estrella propia. A un director le resulta difícil tomar y cuidar a las estrellas. Es algo muy difícil y creo que Hitch había llegado a una edad en que ya no quería seguir haciéndolo. Él quería a alguien propio. Es muy comprensible. After Seago, you feel refreshed, exhilarated, work slick as a whistle. Feel better. Feel younger. Yo no tenía ninguna formación como actriz. Había hecho comerciales. Bueno, sabía cómo moverme ante cámaras, tenía idea de la iluminación, sabía de esa clase de cosas. Pero cuando se trabaja con productos es una situación muy distinta que la de hacer un personaje. Y Hitch no solo fue mi director, fue mi maestro de actuación. Creo que fui muy afortunada. La filmación de The Birds tuvo lugar en el pequeño pueblo de Bodego Bay, 2 horas al norte de San Francisco. Como siempre, todo estaba planeado de manera meticulosa. Pero bajo una superficie tranquila, Hitch, el autor, era un torbellino.
Je me mettais entièrement, je me versais dans cette fille. Je faisais un Svengali avec elle. Mais quelque chose s'est passé que je n'ai jamais fait avant. Je me suis mise à étudier le script pendant que je travaillais et j'ai trouvé des faiblesses. Dans ma tête, je y ai pensé en grand détail, et j'ai mis cette nouvelle fin. Mais ça, c'était au milieu du tournage, ce qui est une chose que je n'ai jamais fait avant. Et pour la première fois, l'équipe autour de moi a dit qu'est-ce qui ne va pas avec Hitchcock. Il est tout. Parce que pour moi, je rigole à travers tout le film. Pour moi, c'est étrange. De regreso en los estudios Universal, Hitchcock se puso a trabajar en las complejas partes de la película y en el último y terrorífico ataque final de los pájaros en el desván. Durante 5 días, había 3 miembros del equipo que tenían grandes cajas llenas de cornejas, gaviotas, cuervos y palomas. Se dedicaron a lanzarme pájaros durante 5 días. Y yo tenía que alejarlos a medida que se me acercaban. Le lanzaban pájaros a Tippi permanentemente, sin pausas. El clima era corten, muy bien, cambiemos el maquillaje, rasguemos el vestido y la ropa que tiene puesta. Hay que rasgar un poco eso. ¡Eso es! ¡Vamos, más pájaros! Se puede ver cómo ella comienza a lucir cada vez más aturdida. Sobre el final, uno saltó y me lastimó un ojo. Bueno, debajo del ojo, gracias a Dios. Y de pronto algo en mí dijo, basta, ya estoy harta de todo esto. Me saqué todos los pájaros de encima, me senté en el medio del set y me puse a llorar. Estaba agotada. Todos abandonaron el set, me dejaron sola. Elle a été alitée pendant 3 jours à la fin. Ah oui. Caput. Caput. Hitchcock había retocado el guión de The Birds durante la producción. Le había agregado diálogos y escrito nuevas escenas, pensadas para dar más profundidad a los personajes centrales. La primera prueba fue en marzo de 1963, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde el preestreno de la película era la pieza central de la primera retrospectiva de Hitchcock. Cuando terminó, hubo un silencio. Y luego, un aplauso. De cortesía, yo pensé, estamos muertos. Ese mismo año, The Birds inauguró el Festival de Cine de Cannes. La película había desconcertado a la mayor parte del público norteamericano e irritado a muchos críticos. Pero gracias a gente como Truffaut, las acciones de Hitchcock en el campo de la crítica estaban en alza. Mucho dependía de su siguiente película, una compleja historia psicológica sobre una cleptómana frígida llamada Marnie. Una vez más, Hedren era la protagonista. A esta altura, el apego de Hitchcock por su nueva estrella había cobrado intensidad. Era como si él tratara de controlar a quien veía, que hacía, bueno, toda esa clase de cosas. Ese fue un periodo muy difícil para mí. Creo que llegó a obsesionarse con el personaje llamado Tippi Hedren. Él sentía que había creado a Tippi Hedren. Creo que era indudable que había desarrollado una suerte de pasión tardía por Tippi. Hitch era muy posesivo con las mujeres que lo rodeaban. Era posesivo con su propia hija y Alma era de su propiedad. Y trató de hacerlo conmigo. No me sacaba los ojos de encima. Podía estar hablando con otra persona, pero me estaba vigilando todo el tiempo. Bueno, se convirtió en algo muy difícil. La señora Hitchcock vino a verme varias veces y me dijo, lo siento, lamento que tengas que pasar por esto, o que estés pasando por esto. De modo que ella
Era consciente de eso. En tanto, Ivan Hunter, el guionista original de Marnie, también tenía sus problemas. Una escena en particular en que la frígida Marnie es violada en su luna de miel conduciría a una ruptura con el director. Discutimos la escena por centésima vez y yo le di mis razones. No creía que un tipo que estaba enamorado de ella pudiera violarla en la noche de bodas. Pensaba que sería muy difícil rescatar al personaje después de una escena semejante. Él me dijo, Iván... Ya sabe cómo son los directores cuando tienen una idea fija. Me dijo, Iván... Se me acercó y luego agregó, cuando él la viole, quiero que esa cámara tome la cara de ella. Solo eso. Y yo pensé, Dios mío, estamos en problemas. Cuando él quería hacer algo que podría definirse como escandaloso, era como un niño pequeño que iba a hacer una gran travesura y quería contárselo a todos. Él nunca explicó con claridad qué significaban esas cosas para él, qué eran esas cosas. Nunca supo qué significaba un sueño, en absoluto. Él no se analizaba, todo lo hacía por instinto. Y eso es talento, ¿sabes? Durante la filmación de Marnie, todo anduvo bien hasta la última parte del rodaje. La filmación duró 5 meses, de modo que finalmente las cosas llegaron a un punto en que yo ya no podía soportar el control o el intento de control. Me sentía tan mal que finalmente le dije que ya no podía tolerarlo más, que tenía obligaciones y no podía cumplirlas. Le dije, necesito salir. Pero él me contestó que no podía, que yo estaba preocupada por mis padres, tenía que ver a mi hija. Le dije, no importa, yo no puedo vivir así. Y él me contestó, te arruinaré la carrera. Ella se enojó mucho con él. Recuerdo que Hitch me dijo, ella me dijo algo que nadie me puede decir. Yo le pregunté qué había sido y él me dijo, ella hizo una referencia a mi peso. Aparentemente lo que ella le dijo fue, maldito cerdo, ¿quién diablos crees que eres para decirme qué puedo, qué no puedo hacer, tal o cual cosa? Después de eso, no volvieron a dirigirse la palabra durante el rodaje. Ella le decía a alguien, ¿podría decirle al señor Hitchcock? Y él decía también, ¿puede decirle a la señorita Hedren? Se atuvo a mi contrato. Me pagó mi pequeño salario cada semana durante 2 años. A esa altura, mucha gente quería trabajar conmigo. Después de Marnie, yo estaba de moda, ¿sabes? Pero a todos les decían que yo no estaba disponible. Nunca más volvimos a trabajar juntos. Fue un corte definitivo. Y fui yo la que lo di. Yo la única responsable. No fue así, fue él. Marnie no tuvo éxito de taquilla. Su siguiente película, Turn Curtain, que era la número 50, funcionó aún peor. Con 3 fracasos consecutivos parecía haber llegado el fin de Alfred Hitchcock. Reaccionó con la audacia que lo caracterizaba. En 1967 intentó renovarse mediante un proyecto que se conoce por su nombre preliminar, Kaleidoscope Frenzy. Él tenía muchas esperanzas en esa película, tenía muchas ganas de hacerla. Kaleidoscope Frenzy no es una película liviana. En los primeros 20 minutos,
hay uno de los asesinatos más brutales que se habían visto hasta entonces en la pantalla. Lou Wasserman consideró que Kaleidoscope Frenzy causaría un mal irreparable a la marca registrada Hitchcock. Pensó que si hacía esa película, sería el fin de Hitchcock como director y como entidad comercializable. Hitchcock, de todos modos, hizo lo imposible por convencer a Lou Wasserman y al directorio de la MCA de realizar esa película y le contestaron no. Y a Hitchcock ya hacía casi 20 años que nadie le decía que no. Tal vez el último no que había escuchado se lo había dicho David Selznick en el 46. Que le dijeran que no en un estudio donde era uno de los directores más importantes debe haber sido una experiencia muy difícil, una experiencia desgarradora. Kaleidoscope Frenzy fue el último reflejo de un director que durante 40 años se había complacido en mantenerse un paso adelante del público. De las películas que marcaron el fin de su carrera, solo Frenzy, que se rodó en Gran Bretaña en 1972, tuvo algo de su vieja magia. Slowly, slowly, hands slowly, let the hands drop, eyes begin to stare, then the eyes stare, open, open, open. A esta altura, Hitchcock y Alma tenían problemas de salud. Alma tuvo el primero de 2 ataques durante el rodaje de Frenzy. El propio Hitchcock ya tenía un marcapasos y bebía mucho para calmar el dolor que le provocaba una artritis crónica. La artritis en las rodillas le causaba mucho dolor. Todavía recuerdo la imagen de Hitch caminando por el pasillo de la cabaña que ocupaba. Se apoyaba en la pared para llegar hasta una pequeña oficina que yo tenía al final del pasillo. Pero había un acuerdo tácito de que seguiríamos con Hitch todo el tiempo que él quisiera seguir trabajando. There was a woman down there in a blue hat who was paying no attention to anything. En 1978, Hitchcock trabajaba en The Short Night, su película número 56. En una ocasión le pidió al guionista David Freeman que fuera a su casa de Bel Air a hablar sobre la historia. Alma había estado enferma en aquella época. Como se sentía mejor, él la invitó a participar de las discusiones. Cuando Hitchcock la vio sentada en su casa, escuchando y participando de la discusión, fue como si le hubiera sacado años de encima. Él nunca caminaba durante una reunión para analizar un guión. No lo hacía. Se sentaba como Buda y se limitaba a emitir su veredicto. Pero como Alma estaba en la casa, él se puso de pie y enseguida comenzó a caminar. Era como si se estuviera exhibiendo ante ella. Creo que quería demostrarle que todavía podía trabajar, que ella podía participar, que todo era posible. Le decía a su esposa, mira, podemos hacer otra. Es posible. Vale la pena vivir. Creo que se trataba de eso. Un día yo estaba en mi oficina y me llamó su secretaria para decirme, ¿podría venir ya mismo? El señor Hitchcock quiere verlo. Estaba detrás de su escritorio. Estaba triste y había bebido. ¿Qué pasa?, le pregunté. Bueno, él me dijo, quiero que me haga un favor. Me dijo y le contesté, por supuesto. ¿Qué quiere que haga? Y me dijo, quiero que llame al señor Wasserman y le diga que he terminado, que nunca volveré a hacer otra película. Fue muy triste. Es algo que nunca voy a olvidar. La producción de Short Night se suspendió en mayo de 1979. La oficina de Hitchcock se cerró en cuestión de días. Al año siguiente, a los 80 años de edad, y con un título nobiliario tardío que agregara a los numerosos honores recibidos, Sir Alfred Hitchcock murió. Alma, su más dura crítica y mayor defensora, murió 2 años después.
Si pudiera hacer una sola película más, ojalá no sea así, pero si solo pudiera hacer una película más, ¿sobre qué versaría? I think it would be about murder, mayhem, violence, sex, beautifully pictorially expressed, lovely costumes, perfect cutting, and a joke or two.